¿Te has fijado en que todos los edificios muestran la misma etiqueta energética, con las mismas letras y colores, pero casi nadie sabe de dónde sale realmente? En este vídeo destapamos qué hay detrás del Real Decreto 390 de 2021, cómo se obtiene esa calificación y por qué marca la base técnica común de la certificación energética en España. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de entrar en detalles, pongamos las cartas sobre la mesa. Este Real Decreto nace con una idea muy clara: ordenar, unificar y dar rigor técnico a la certificación de la eficiencia energética de los edificios en España. La norma establece las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplirse al realizar una certificación energética y cómo deben transmitirse correctamente los resultados a usuarios y propietarios. No se trata solo de calcular, sino de garantizar que la información sea fiable, comparable y comprensible. Además, el Real Decreto fija las bases para aprobar la metodología de cálculo de la calificación energética, centrada en los factores con mayor impacto en el consumo de energía de los edificios. Y define la etiqueta de eficiencia energética como un distintivo común válido en todo el territorio nacional. Para aplicar correctamente este Real Decreto, es imprescindible aclarar los conceptos clave que utiliza la norma. La calificación de la eficiencia energética expresa el comportamiento energético de un edificio o parte de él mediante indicadores energéticos representados en una etiqueta oficial. La certificación de eficiencia energética es el proceso técnico que permite obtener esa calificación, y puede realizarse en fase de proyecto, en obra terminada o en edificios existentes, en función del momento y del tipo de edificio. El resultado de estos procesos es el Certificado de Eficiencia Energética, un documento firmado por un técnico competente que recoge las características energéticas, la calificación obtenida y recomendaciones de mejora técnicamente viables. La norma define también qué se entiende por edificio: parte de un edificio, instalaciones técnicas, instalaciones térmicas, envolvente térmica, energía primaria, energía procedente de fuentes renovables, energía ambiente, así como conceptos fundamentales para el cálculo como espacio habitable, recinto habitable y superficie útil. Finalmente, se define la etiqueta de eficiencia energética como el distintivo público que acredita que el edificio ha sido certificado y registrado, mostrando de forma clara su nivel de eficiencia energética. El Real Decreto establece que se consideran documentos reconocidos, es decir, los documentos técnicos que facilitan la aplicación del procedimiento básico y que cuentan con el reconocimiento oficial de la Administración General del Estado. Entre ellos se incluyen los procedimientos de cálculo de la calificación energética, tanto simplificados como generales, las guías técnicas y especificaciones, los modelos oficiales de etiqueta, certificados e informes, así como cualquier otro documento que facilite la certificación, siempre que no esté vinculado a productos o sistemas concretos. Estos documentos se integran en un registro general, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía. Para la certificación de proyecto, se exige contar con titulaciones habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras de edificación, conforme a la legislación vigente. Para la certificación de obra terminada y de edificios existentes, se amplía el abanico de titulaciones posibles, incluyendo distintos ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y las ciencias, siempre que se cumpla la formación específica exigida en eficiencia energética de edificios. La norma regula también la formación obligatoria, los módulos formativos, las exenciones por contenidos ya cursados, la validez de la formación en todo el territorio nacional, y los requisitos aplicables a titulaciones extranjeras. Para poder ejercer como técnico competente, la norma establece un paso previo imprescindible. Antes de iniciar la actividad, el profesional debe presentar una declaración responsable ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio fiscal. Esta declaración recoge los datos básicos exigidos por el Real Decreto y puede ir acompañada de la documentación acreditativa de la titulación y la formación requeridas. Su presentación puede hacerse por medios electrónicos. Una vez presentada, la declaración habilita para ejercer en todo el territorio nacional, sin necesidad de trámites adicionales, y será válida mientras no se detecte el incumplimiento de los requisitos exigidos o se solicite voluntariamente la baja. Una vez acreditados, los técnicos competentes pasan a formar parte de un registro oficial gestionado por la comunidad autónoma correspondiente.
las administraciones autonómicas pueden utilizar el registro administrativo centralizado de técnicos competentes, o bien mantener su propio registro, comunicando periódicamente las altas y bajas al Estado para su incorporación al registro central. Además del registro, la norma establece un sistema de control. Las comunidades autónomas deben realizar comprobaciones periódicas, al menos una vez al año, para verificar que los técnicos acreditados siguen cumpliendo los requisitos exigidos. Si se detecta un incumplimiento, se inicia un procedimiento administrativo, otorgando al técnico un plazo para subsanar errores o presentar alegaciones. Si finalmente se declara el incumplimiento, se produce la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad, la baja en el registro, en su caso, la revisión de la validez de los certificados emitidos durante ese periodo. La calificación energética de un edificio debe realizarse siempre utilizando procedimientos reconocidos oficialmente, inscritos en el Registro General de Documentos Reconocidos. En el proceso de cálculo debe emplearse la última versión disponible del procedimiento reconocido, salvo en los casos concretos previstos por la propia norma. Cuando se utilicen soluciones técnicas no contempladas en los procedimientos estándar, su incorporación a la calificación energética debe realizarse mediante el procedimiento específico para soluciones singulares, garantizando así su correcta evaluación. La responsabilidad de encargar la certificación energética recae en el promotor o propietario del edificio, tanto en edificios nuevos como existentes, y también en la conservación de la documentación. La certificación puede realizarse sobre todo el edificio, en el caso de viviendas o locales, mediante certificaciones representativas, siempre que compartan las mismas características energéticas. El técnico competente debe realizar al menos una visita al inmueble, dentro de los 3 meses previos a la emisión del certificado, para tomar datos, realizar pruebas y comprobaciones. Para que el certificado tenga validez legal, debe ser registrado ante la comunidad autónoma, junto con el informe electrónico, dentro del plazo que establezca la normativa autonómica. La certificación energética se compone de varios elementos fundamentales. Incluye el certificado, la etiqueta de eficiencia energética, el informe electrónico, los ficheros de cálculo, la documentación justificativa y las recomendaciones de uso. El certificado debe identificar claramente el edificio o la parte certificada, el procedimiento utilizado, la normativa aplicable, y describir las características energéticas del edificio. Uno de los elementos claves son las recomendaciones de mejora, que deben ser técnicamente viables, individualizadas y orientadas a alcanzar niveles óptimos o rentables de eficiencia energética. Estas recomendaciones pueden incluir mejoras en la envolvente, en las instalaciones técnicas, la automatización y el control, así como la secuencia temporal de actuación. Cuando no exista un potencial razonable de mejora, debe incorporarse una justificación técnica. El certificado incluye también la fecha de visita al inmueble y las pruebas realizadas, reforzando su trazabilidad y fiabilidad técnica. En determinados edificios, la certificación energética se estructura en 2 fases diferenciadas, la certificación de proyecto y la certificación de obra terminada. El certificado de proyecto se obtiene a partir del proyecto de ejecución y se incorpora a él. El certificado de obra terminada se basa en las características reales del edificio construido, permitiendo la comparación entre lo proyectado y lo ejecutado. Si entre ambas fases cambia el procedimiento de cálculo reconocido, puede utilizarse la misma versión para garantizar la comparabilidad y evitar perjuicios. Cuando la calificación final no coincida con la prevista en el proyecto, el técnico debe aportar una justificación técnica motivada explicando dicha variación. La norma no se limita a exigir certificados, también establece mecanismos de control. Cada comunidad autónoma debe implantar un sistema de control independiente sobre los certificados de eficiencia energética emitidos en su territorio. Este control se realiza mediante muestreos anuales y puede adoptar distintos niveles de profundidad. Desde una verificación de los datos de partida y de los resultados, hasta una comprobación completa, que incluye la revisión detallada del certificado, de las recomendaciones de mejora y una visita in situ al edificio para comprobar que lo certificado se corresponde con la realidad construida. El control puede ejecutarlo directamente la Administración autonómica o agentes independientes autorizados, como entidades de control de calidad, organismos habilitados en instalaciones térmicas o técnicos competentes independientes. Si como resultado del control se obtiene una calificación diferente a la inicial, el promotor o propietario es informado de los motivos y dispone de un plazo para subsanar o presentar alegaciones. Si no se resuelven las discrepancias, deberá emitirse y registrarse un nuevo certificado, sin perjuicio de los recursos que correspondan.
Más allá del control por muestreo, las comunidades autónomas pueden realizar inspecciones siempre que lo consideren necesario. El objetivo de estas inspecciones es comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de certificación energética, reforzando el carácter obligatorio y verificable del sistema. El certificado de eficiencia energética tiene una validez máxima de 10 años. Sin embargo, cuando la calificación obtenida sea G, la validez se reduce a 5 años. Las condiciones de renovación o actualización son fijadas por cada comunidad autónoma, y la responsabilidad recae siempre en el propietario del edificio. Además, el propietario puede actualizar voluntariamente el certificado si considera que se han producido cambios en el edificio o en los parámetros de cálculo que puedan modificar su calificación energética. Cuando se realizan reformas en edificios, las administraciones públicas deben vincular los incentivos económicos a la mejora real de la eficiencia energética. Esta mejora puede demostrarse comparando los certificados energéticos antes y después de la reforma, o mediante otros criterios objetivos, como la eficiencia de los equipos instalados, el uso de valores estándar de ahorro, los resultados de una auditoría energética o cualquier método transparente y proporcionado que evidencie el ahorro de energía. La obtención y el registro del certificado energético otorgan el derecho a utilizar la etiqueta de eficiencia energética durante todo su periodo de validez. Esta etiqueta debe aparecer de forma obligatoria en toda oferta, promoción o publicidad relacionada con la venta o alquiler de un edificio o de parte de él, indicando claramente si corresponde a un certificado de proyecto, de obra terminada o de edificio existente. La norma prohíbe expresamente el uso de etiquetas, símbolos o marcas que puedan inducir a error, y deja claro que la etiqueta de eficiencia energética no puede registrarse como marca. En determinados edificios, la exhibición de la etiqueta es obligatoria. Concretamente, en edificios ocupados por administraciones públicas y en ciertos edificios de uso terciario de gran superficie, la etiqueta debe mostrarse en un lugar destacado y visible al público. En el resto de los casos, la exhibición de la etiqueta tiene carácter voluntario, según lo que establezca cada comunidad autónoma. En edificios nuevos o en reformas y ampliaciones, cuando se produzca una venta o alquiler antes de finalizar la obra, debe facilitarse la etiqueta del certificado de proyecto, y posteriormente el certificado de obra terminada. En la compraventa de edificios existentes, el certificado energético registrado y la etiqueta deben anexarse al contrato. En el caso del arrendamiento, se entrega la etiqueta energética y el Real Decreto introduce también una modificación puntual del Reglamento de Instalaciones Térmicas, centrada en los requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor. Se refuerza la exigencia de información sobre prestaciones energéticas en el proyecto, se regulan excepciones para determinados combustibles, se establecen rendimientos mínimos para biomasa específica y se introducen restricciones a la instalación de determinados equipos a gas. Además, se fijan criterios técnicos sobre control de temperatura, diseño de emisores, y requisitos adicionales para bombas de calor, orientados a mejorar el comportamiento energético real de las instalaciones térmicas. Ahora ya conoces cómo la normativa sobre eficiencia energética garantiza que todos los edificios cumplan con estándares claros y medibles, desde el cálculo de su consumo hasta la emisión del certificado y la etiqueta. Esta certificación no solo protege al propietario y al usuario, sino que impulsa un uso más responsable de la energía, fomenta la sostenibilidad y contribuye a reducir las emisiones de CO2 en todo el sector de la edificación. Cada edificio eficiente es un paso hacia un futuro más limpio y sostenible. Si te ha resultado útil este análisis, suscríbete al canal para no perderte más explicaciones técnicas sobre eficiencia energética y construcción sostenible. Déjanos tus comentarios con tus dudas o experiencias sobre certificación energética, y no te pierdas nuestro próximo vídeo.